Vivimos en una época en la que el mundo parece avanzar más rápido de lo que podemos comprender. Cada día despierta con nuevas noticias, nuevas tensiones y nuevas razones para sentir incertidumbre. No se trata solo de conflictos lejanos o crisis globales, sino de una sensación constante de fragilidad que se filtra en la vida cotidiana. En medio de este panorama, surge una pregunta que muchos recuerdan, pero pocos se atreven a explorar con calma. ¿Se puede tener fe en un mundo tan caótico? Esta no es una pregunta religiosa en sentido estricto, ni una invitación a creer sin pensar. Es una reflexión humana, compartida por personas de distintas culturas, creencias y experiencias de vida. Porque el caos no distingue ideologías, y la necesidad de sentido tampoco. Antes de buscar respuestas, es necesario comprender el contexto, mirar de frente la realidad y reconocer cómo el desorden del mundo impacta silenciosamente en nuestra forma de vivir, pensar y sentir. Quédate hasta el final de este video. No para recibir una respuesta fácil, sino para recorrer una historia que analiza el caos actual desde una mirada objetiva y profunda, y cómo, a pesar de todo, la fe sigue apareciendo, no como una imposición, sino como una posibilidad real, en la vida de quienes se atreven a cuestionar, dudar y observar con honestidad. Este recorrido no busca convencerte, sino acompañarte en una reflexión que, página a página, conecta la realidad que vivimos con una pregunta que sigue más viva que nunca. La mañana comenzó como tantas otras, con el sonido insistente de un teléfono vibrando sobre la mesa. Noticias superpuestas unas con otras, titulares que hablaban de crisis económicas, conflictos armados, desastres naturales, tensiones sociales y una sensación generalizada de incertidumbre. No era un día excepcional, de hecho, eso era precisamente lo inquietante. El caos ya no parecía un evento extraordinario, sino un estado permanente del mundo. En medio de esa avalancha de información, muchas personas realizaban sus rutinas diarias casi de forma automática: preparar café, revisar mensajes, salir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, responder correos. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, se acumulaba una pregunta silenciosa que pocos se atrevían a formular en voz alta: ¿es posible tener fe cuando todo parece desmoronarse? La fe, entendida no como una idea ingenua ni como una negación de la realidad, sino como una confianza profunda en que la vida tiene sentido incluso en medio del desorden, parecía estar en crisis. Para algunos, la fe se había convertido en un recuerdo del pasado, algo heredado de generaciones anteriores que vivieron en contextos más simples, con menos estímulos y menos información. Para otros, seguía siendo una necesidad vital, aunque difícil de sostener en un entorno donde cada día traía nuevas razones para dudar. El mundo actual no solo es caótico por los acontecimientos que ocurren, sino por la velocidad con la que estos se conocen. Una tragedia en un continente lejano puede sentirse tan cercana como un problema personal. La mente humana, diseñada para procesar realidades más limitadas, se ve sobrepasada por una exposición constante al dolor, al conflicto y a la incertidumbre. En ese contexto, la fe suele ser cuestionada con dureza. Si existe un propósito, ¿por qué tanto sufrimiento? Si existe un orden, ¿por qué todo parece tan frágil? Estas preguntas no pertenecen a una sola cultura, religión o generación. Surgen en conversaciones íntimas, en silencios prolongados, en miradas perdidas frente a una pantalla. Surgen también en personas que se consideran creyentes y en aquellas que se definen como escépticas. El caos no discrimina, y la inquietud existencial tampoco. Algunas personas reaccionan alejándose de cualquier idea espiritual, convencidas de que la fe es incompatible con un mundo gobernado por la ciencia, la tecnología y la incertidumbre. Otras, en cambio, se aferran a creencias rígidas como una forma de protección frente al miedo. Entre ambos extremos existe un amplio espacio donde la fe se replantea, se cuestiona y, en algunos casos, se transforma. Hablar de fe en un mundo caótico no implica negar la realidad ni minimizar los problemas. Implica reconocerlos plenamente. La fe auténtica no surge de la comodidad, sino del enfrentamiento honesto con la fragilidad humana. En contextos de estabilidad, la fe puede parecer un adorno. En contextos de crisis, se convierte en una pregunta urgente. A lo largo de la historia, las grandes reflexiones espirituales no nacieron en épocas de calma absoluta, sino en momentos de quiebre. Guerras, exilios, pandemias y colapsos sociales han sido escenarios donde el ser humano se ha preguntado quién es, hacia dónde va y en qué puede confiar. El mundo actual, aunque tecnológicamente avanzado, no es una excepción a esa dinámica. Cambian las formas del caos, pero no la experiencia humana frente a él. Hoy, el caos adopta rostros múltiples: la ansiedad generalizada, la soledad en medio de la hiperconectividad, la pérdida de referentes claros, la presión por tener éxito, la sensación de que todo es provisional. En ese panorama, la fe ya no se presenta como una respuesta automática,
sino como una posibilidad que debe ser examinada, comprendida y en muchos casos, reconstruida desde cero. La pregunta no es solo si se puede tener fe en un mundo tan caótico, sino qué tipo de fe es posible. Una fe ciega, que ignore la realidad, parece insuficiente, pero una fe madura, capaz de convivir con la duda, con la incertidumbre y con la complejidad del mundo moderno, comienza a perfilarse como una opción distinta. No una fe que promete respuestas fáciles, sino una que acompaña las preguntas difíciles. En este punto inicial, el lector se encuentra ante un cruce de caminos. No se trata de aceptar o rechazar la fe de inmediato, sino de observar el contexto en el que surge la pregunta. El caos no es solo externo, también es interno. Y quizá, precisamente ahí, en esa intersección entre el desorden del mundo y la inquietud interior, es donde la fe comienza a tomar una forma nueva, aún indefinida, pero profundamente humana. La historia apenas comienza, porque antes de intentar responder si es posible tener fe, es necesario comprender el caos mismo, cómo se manifiesta, cómo nos afecta y por qué parece haberse convertido en el telón de fondo permanente de nuestra existencia cotidiana. Ese será el siguiente paso. Comprender el caos no significa únicamente enumerar problemas o señalar responsables. Significa observar cómo ese desorden se infiltra en la experiencia diaria de las personas, moldeando pensamientos, emociones y decisiones de formas casi imperceptibles. El caos moderno no siempre se manifiesta como una explosión visible. Muchas veces se presenta como una acumulación silenciosa de tensiones pequeñas, constantes, aparentemente normales. Las personas aprenden a vivir con prisa, no porque lo deseen, sino porque el entorno lo exige. Las agendas se llenan, las expectativas aumentan y el tiempo parece insuficiente para procesar lo que ocurre. En este contexto, la mente rara vez descansa. Incluso en momentos de calma aparente, existe una sensación subyacente de alerta, como si algo estuviera siempre a punto de suceder. Este estado permanente termina convirtiéndose en una forma de vida. El caos también se expresa en la contradicción. Se vive en una era de avances tecnológicos impresionantes, pero al mismo tiempo se experimentan niveles elevados de ansiedad, soledad y desorientación. Nunca hubo tantas herramientas para comunicarse, y sin embargo, muchas personas sienten que no son realmente escuchadas. Nunca hubo tanta información disponible, y aún así, resulta difícil distinguir qué es relevante, qué es verdadero y qué merece atención. En medio de esta saturación, las grandes preguntas quedan relegadas, no porque hayan perdido importancia, sino porque parecen incómodas. Preguntarse por el sentido de la vida, por el propósito del sufrimiento o por la existencia de algo trascendente requiere tiempo, silencio y disposición interior. Tres elementos que escasean en un entorno dominado por la urgencia y la distracción constante. El caos también afecta la forma en que se percibe la fe. Para muchos, la fe queda asociada a un pasado que ya no encaja con la complejidad actual. Se la percibe como algo rígido, incapaz de dialogar con la ciencia, la diversidad de pensamientos o las nuevas realidades sociales. En otros casos, se la reduce a un recurso emocional al que se acude solo en momentos extremos, como una última opción cuando todo lo demás falla. Sin embargo, esta percepción no surge de la nada. Nace de una experiencia colectiva en la que muchas narrativas religiosas no han sabido adaptarse al lenguaje del presente. En lugar de ofrecer espacios para la pregunta y la reflexión, a veces han ofrecido respuestas cerradas que no dialogan con la experiencia real de las personas. Esto ha generado distancia, escepticismo y, en algunos casos, rechazo. Pero el caos no elimina la necesidad de sentido. Al contrario, la intensifica. Cuanto más inestable se vuelve el mundo, más urgente se vuelve la búsqueda de algo que no dependa de las circunstancias externas. La pregunta por la fe resurge precisamente porque el caos deja en evidencia los límites de las soluciones puramente materiales o técnicas. No todo se resuelve con eficiencia, progreso o control. En este punto, es importante distinguir entre fe y evasión. La fe no consiste en cerrar los ojos ante la realidad ni en negar el dolor. Tampoco implica esperar que todo se solucione de manera mágica. Una fe madura comienza con el reconocimiento de la vulnerabilidad humana. Acepta que no todo está bajo control y que la incertidumbre forma parte inevitable de la existencia. El caos, visto desde esta perspectiva, no es solo un enemigo a combatir, sino un escenario que obliga a replantear prioridades. Obliga a preguntarse qué permanece cuando lo superficial se derrumba, qué valores resisten cuando las estructuras fallan y qué tipo de confianza es posible cuando las certezas desaparecen. Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. A medida que el caos se vuelve más evidente, también se vuelve más personal. Ya no es solo una realidad externa que se observa en las noticias, es una experiencia interna que se siente en el cuerpo y en la mente. Se manifiesta en el cansancio crónico,
en la dificultad para concentrarse, en la sensación de estar desconectado incluso de uno mismo. Y es precisamente en ese terreno interno donde la pregunta por la fe adquiere una nueva dimensión. Porque antes de hablar de creencias, rituales o doctrinas, la fe se relaciona con la manera en que una persona enfrenta la incertidumbre. Se relaciona con la capacidad de sostener la esperanza sin negar la realidad, de encontrar significado sin necesidad de certezas absolutas. Esta forma de fe no se impone, se descubre lentamente, a menudo después de atravesar el desconcierto. El caos, entonces, no elimina la fe, pero la transforma. La despoja de adornos innecesarios y la enfrenta a su esencia. En lugar de ofrecer seguridad externa, la fe comienza a configurarse como una actitud interior. No como una garantía de que todo saldrá bien, sino como una forma de habitar el mundo con mayor profundidad y conciencia. Al llegar a este punto, surge una transición natural. Si el caos redefine la pregunta por la fe, también redefine la forma en que se experimenta. Ya no se trata de creer porque se debe, sino de explorar si la fe puede convertirse en una respuesta honesta a la fragilidad humana. Para comprender esto, es necesario mirar más de cerca cómo las personas, en medio del caos, comienzan a replantearse su relación con la fe desde la duda, la experiencia y la búsqueda personal. Ese será el siguiente paso del recorrido. Cuando el caos deja de ser solo un concepto abstracto y se convierte en una experiencia personal, aparece casi de manera inevitable la duda. No una duda superficial, sino una duda profunda que toca las creencias, las convicciones y la forma en que cada persona entiende su lugar en el mundo. Esta duda no distingue entre quienes se consideran creyentes y quienes no, se presenta como una reacción humana ante la incertidumbre prolongada. Para muchas personas, la duda ha sido vista tradicionalmente como una amenaza a la fe. Se la ha asociado con debilidad, falta de compromiso o incluso fracaso espiritual. Sin embargo, en el contexto actual, la duda comienza a adquirir un significado distinto. Lejos de destruir la fe, la obliga a madurar. La fe que no ha sido cuestionada difícilmente puede sostenerse cuando las circunstancias se vuelven adversas. La duda surge cuando las respuestas aprendidas ya no alcanzan. Aquellas frases que antes ofrecían consuelo ahora parecen insuficientes frente a la complejidad del sufrimiento real. Las explicaciones simples se quiebran ante pérdidas concretas, injusticias evidentes o crisis personales que no tienen una solución inmediata. En ese punto, la persona se ve obligada a detenerse y revisar lo que creía seguro. Este proceso suele ser incómodo. Dudar implica aceptar que no se tienen todas las respuestas, que algunas certezas estaban construidas sobre bases frágiles o heredadas sin una reflexión profunda. Implica también atravesar un periodo de desorientación, donde las antiguas estructuras internas ya no funcionan, pero las nuevas aún no se han formado. Es un terreno intermedio, incierto y, muchas veces, solitario. Sin embargo, este espacio de duda también abre una posibilidad. Al caer las respuestas automáticas, se crea un vacío que puede ser llenado con una búsqueda más auténtica. En lugar de repetir creencias, la persona comienza a preguntarse qué significado tienen realmente en su vida. La fe, entonces, deja de ser un conjunto de ideas abstractas y empieza a relacionarse con la experiencia concreta. En este punto, es importante señalar que la duda no siempre conduce a la pérdida de la fe. En muchos casos, la transforma. La fe que emerge después de la duda suele ser menos rígida, menos defensiva y más consciente de sus propios límites. Ya no necesita imponerse ni justificarse constantemente, se sostiene en una relación más honesta con la realidad. El mundo caótico actual favorece este tipo de procesos. La exposición constante a perspectivas diversas, culturas distintas y narrativas contradictorias obliga a replantear lo que se creía incuestionable. Ya no es posible refugiarse fácilmente en una sola explicación del mundo. Esto puede generar confusión, pero también una apertura que antes no existía. Para algunas personas, este replanteamiento conduce a una fe más personal y menos institucional. Para otras, fortalece su vínculo con tradiciones religiosas, pero desde una comprensión más profunda y menos literal. En ambos casos, el punto en común es la necesidad de integrar la fe con la experiencia real de la vida, en lugar de mantenerlas separadas. La duda también humaniza la fe. La aleja de la perfección idealizada y la acerca a la fragilidad cotidiana. Permite reconocer que creer no significa estar libre de miedo, tristeza o contradicciones. Significa, más bien, aprender a convivir con ellas sin perder completamente el sentido de orientación. En este contexto, la fe no se presenta como una respuesta final, sino como un camino en constante construcción. Este proceso no es lineal ni rápido. Puede implicar retrocesos, momentos de silencio y periodos de aparente estancamiento. A veces, la duda se intensifica antes de encontrar algún tipo de claridad. Otras veces,
La claridad no llega en forma de respuestas, sino como una mayor capacidad de aceptar la incertidumbre. Y eso, paradójicamente, puede resultar liberador. A medida que la duda se integra como parte del camino, la fe comienza a adquirir una forma distinta. Ya no se apoya exclusivamente en lo que se espera que suceda, sino en la manera en que se vive el presente. Se vuelve menos dependiente de resultados y más enfocada en la actitud frente a la realidad. Esta transición es sutil, pero profunda. En este punto del recorrido, se hace evidente que la pregunta inicial no puede responderse de manera simple. La fe en un mundo caótico no es una fe sin dudas, sino una fe que aprende a dialogar con ellas. Comprender esto prepara el terreno para explorar cómo, a pesar del caos y la incertidumbre, muchas personas descubren prácticas, actitudes y formas concretas de vivir que les permiten sostener una fe realista y significativa. Ese será el siguiente paso de esta historia. Cuando la fe deja de ser una idea abstracta y comienza a encarnarse en la vida cotidiana, aparece una pregunta distinta: ¿cómo se vive la fe en medio del caos, más allá de lo que se cree o se duda? Para muchas personas, esta pregunta marca un punto de inflexión. Ya no se trata de definir la fe con palabras, sino de observar cómo se manifiesta en acciones, decisiones y actitudes concretas. En un mundo inestable, las prácticas diarias adquieren un peso especial. Pequeños gestos que, en otros contextos, podrían parecer insignificantes, se convierten en anclas. No porque limiten el caos, sino porque ayudan a habitarlo de otra manera. Estas prácticas no siempre tienen una forma religiosa explícita. A veces se expresan como momentos de silencio, de reflexión, de atención plena a lo que ocurre aquí y ahora. Para algunas personas, la fe se traduce en la capacidad de detenerse. En un entorno que empuja constantemente hacia la productividad y la respuesta inmediata, elegir pausar es un acto casi contracultural. Detenerse para respirar, para observar, para reconocer las propias emociones sin juzgarlas. En esos espacios breves de quietud, la fe se manifiesta como confianza en que no todo depende del control permanente. Otras personas encuentran en la fe una motivación para cuidar de los demás. En medio del caos, la empatía se vuelve una forma concreta de resistencia. Escuchar sin intentar resolver, acompañar sin imponer, ofrecer apoyo sin condiciones. Estas acciones no resuelven los grandes problemas del mundo, pero transforman la experiencia inmediata de quienes las viven y las reciben. La fe, en este sentido, se expresa como vínculo. También está la fe que se manifiesta en la perseverancia. No una perseverancia ciega, sino una que reconoce el cansancio y aún así decide continuar. En contextos difíciles, seguir adelante no siempre es un acto heroico, a veces es simplemente una lección silenciosa, repetida día tras día. La fe se vuelve entonces una fuerza discreta que sostiene cuando las motivaciones externas se debilitan. Estas formas de vivir la fe no requieren certezas absolutas. De hecho, muchas veces conviven con la duda y la ambigüedad. La persona no sabe exactamente hacia dónde se dirige, pero confía en que el camino tiene sentido mientras se recorre con coherencia. Esta confianza no elimina el miedo, pero evita que el miedo paralice por completo. En este punto, resulta evidente que la fe en un mundo caótico no se sostiene solo en creencias, sino en hábitos. Hábitos que modelan la forma de relacionarse con la incertidumbre. Hábitos que permiten encontrar estabilidad no en lo externo, sino en la manera de responder a lo que ocurre. Esta fe no promete inmunidad al dolor, pero ofrece una orientación interna. El caos, al ser impredecible, obliga a soltar la ilusión de control total. Para muchas personas, este desprendimiento resulta difícil, incluso angustiante. Sin embargo, cuando se acepta que no todo puede ser anticipado o resuelto, se abre un espacio para una confianza distinta. No una confianza en que todo saldrá como se espera, sino en la capacidad de atravesar lo que venga. La fe vivida de esta manera se vuelve profundamente práctica. No se limita a momentos específicos ni a espacios determinados. Se filtra en decisiones pequeñas, cómo se responde a una dificultad, cómo se trata a los demás, cómo se gestiona el propio agotamiento. Estas decisiones, repetidas en el tiempo, construyen una forma de estar en el mundo. A medida que estas prácticas se consolidan, la fe comienza a sentirse menos como una carga y más como un soporte. No elimina las preguntas, pero ofrece un marco desde el cual enfrentarlas. No promete estabilidad externa, pero favorece una estabilidad interna que permite moverse con mayor claridad en medio del desorden. Este recorrido muestra que la fe no desaparece en el caos, sino que cambia de forma. Se vuelve más silenciosa, más cotidiana, menos espectacular. Y precisamente por eso, más real. Al comprender esto, surge una nueva dimensión de la pregunta inicial. Si la fe puede vivirse de manera tan concreta,
¿Qué lugar ocupa entonces la esperanza en un mundo que parece avanzar de crisis en crisis? Esa será la reflexión que abrirá la siguiente página. Cuando la fe se traslada al terreno de lo cotidiano, inevitablemente aparece la idea de esperanza. No como un optimismo ingenuo ni como una expectativa constante de que todo mejorará, sino como una disposición interna que permite mirar el futuro sin quedar completamente atrapado por el miedo. En un mundo marcado por la inestabilidad, la esperanza se convierte en una de las expresiones más complejas y al mismo tiempo, más necesarias de la fe. La esperanza, en contextos caóticos, suele ser malinterpretada. Para algunos, equivale a negar la gravedad de los problemas o a refugiarse en pensamientos positivos desconectados de la realidad. Sin embargo, la esperanza que nace de una fe madura se construye precisamente a partir del reconocimiento honesto de las dificultades. No ignora el dolor ni minimiza las pérdidas. Convive con ellas sin permitir que definan por completo el horizonte. En la experiencia de muchas personas, la esperanza no aparece de forma espontánea. Se cultiva lentamente, a través de pequeñas decisiones que contradicen la lógica del desaliento. Elegir seguir comprometido con la vida cuando el entorno invita al cinismo. Elegir cuidar, crear, aprender o ayudar, aun cuando no hay garantías de resultados visibles. Estas elecciones, aunque discretas, sostienen una forma de esperanza profundamente activa. El caos tiende a fragmentar la percepción del tiempo. El pasado se carga de nostalgia o de culpa, y el futuro se llena de incertidumbre. En este contexto, la esperanza actúa como un puente. Permite integrar la experiencia pasada sin quedar atrapado en ella, y proyectarse hacia adelante sin necesidad de certezas absolutas. La fe, al alimentar esta esperanza, no promete un destino claro, pero sí una dirección. Para algunas personas, la esperanza se expresa como la convicción de que el sufrimiento no es inútil, incluso cuando no se comprende su sentido inmediato. No se trata de justificar el dolor, sino de confiar en que la experiencia humana es más amplia que el momento presente. Esta confianza no elimina la tristeza ni la rabia, pero evita que se transformen en desesperación permanente. En otros casos, la esperanza se manifiesta en la capacidad de imaginar alternativas. En un mundo que parece repetir los mismos errores, imaginar que algo distinto es posible se vuelve un acto significativo. La fe, en este sentido, amplía el horizonte de lo pensable. No como una fantasía desconectada, sino como una apertura a posibilidades que aún no se han concretado. Esta forma de esperanza también recuerda que el cambio rara vez es inmediato. Los procesos profundos suelen ser lentos, casi imperceptibles. La fe ayuda a sostener la paciencia necesaria para atravesarlos. No una paciencia pasiva, sino una que sigue actuando incluso cuando los resultados no son evidentes. En medio del caos, esta actitud contrasta con la urgencia constante por soluciones rápidas. Es importante reconocer que la esperanza no es un estado permanente. Puede debilitarse, fluctuar o incluso desaparecer temporalmente. En esos momentos, la fe no actúa como una fuente inagotable de energía, sino como una memoria. Una memoria de experiencias pasadas donde fue posible atravesar dificultades, aprender de ellas y continuar. Esa memoria sostiene cuando la emoción no alcanza. La esperanza, entonces, no se impone, se reconstruye una y otra vez. A veces a partir de vínculos, otras a partir de experiencias significativas, y en ocasiones desde el simple hecho de no rendirse del todo. La fe ofrece un marco en el que estas reconstrucciones son posibles, sin exigir perfección ni constancia absoluta. Al observar cómo la esperanza opera en medio del caos, se vuelve evidente que la fe no busca escapar del mundo, sino comprometerse con él desde una perspectiva distinta. No elimina la fragilidad, pero la hace habitable. No promete finales felices, pero permite seguir caminando con sentido incluso cuando el camino es incierto. Este punto del recorrido prepara el terreno para una pregunta más amplia. Si la fe y la esperanza pueden sostener a las personas en medio del caos individual, ¿qué ocurre cuando se trasladan al plano colectivo? ¿Puede la fe tener un impacto más allá de la experiencia personal, en una sociedad marcada por la fragmentación y el conflicto? Esa exploración abre la siguiente página de esta historia. Cuando la fe y la esperanza dejan de ser únicamente experiencias internas, inevitablemente se proyectan hacia lo colectivo. Ninguna persona vive aislada del todo. Las creencias, las actitudes y las decisiones individuales terminan influyendo, de manera directa o indirecta, en el entorno social. En un mundo caótico, esta dimensión colectiva adquiere una relevancia particular, porque el desorden no se manifiesta solo en la vida personal, sino también en la forma en que las sociedades se organizan, se fragmentan o intentan reconstruirse. En contextos de crisis social, la fe suele ocupar un lugar ambiguo. Para algunos, se convierte en un punto de encuentro,
una fuente de sentido compartido que permite generar vínculos y sostener comunidades. Para otros, aparece ocupo y suspición, asociada a divisiones, imposiciones o conflictos históricos. Esta ambivalencia no es nueva, pero se intensifica en épocas de polarización, donde las identidades se vuelven más rígidas y el diálogo más difícil. Sin embargo, cuando la fe se vive desde una perspectiva madura, su impacto colectivo no se expresa tanto en discursos, sino en prácticas. Se manifiesta la capacidad de cooperar incluso con quienes piensan distinto, en la disposición a escuchar antes de reaccionar, en la búsqueda de justicia sin caer en la deshumanización del otro. Estas actitudes no resuelven por sí solas los grandes conflictos, pero modifican el clima en el que estos se desarrollan. El caos social se alimenta de la desconfianza. Cuando las instituciones fallan, cuando las promesas se rompen y cuando las narrativas se contradicen, las personas tienden a replegarse sobre sí mismas o sobre grupos cerrados. En ese contexto, la fe puede ofrecer un marco ético que recuerde la importancia del bien común, incluso cuando no resulta inmediato ni conveniente. Muchas iniciativas comunitarias nacen precisamente de esta visión. Redes de apoyo, espacios de acompañamiento, proyectos solidarios y movimientos de base surgen, en numerosos casos, de personas que encuentran en su fe una motivación para actuar. No se trata de grandes gestas visibles, sino de acciones constantes que sostienen a quienes quedan al margen del sistema. En medio del caos, estas acciones crean pequeñas islas de estabilidad. Al mismo tiempo, la fe colectiva enfrenta el desafío de no convertirse en una herramienta de exclusión. Cuando se absolutiza una visión particular y se la impone como única válida, el caos se profundiza. Por eso, la fe que contribuye a la cohesión social es aquella que reconoce la dignidad del otro, incluso cuando existen diferencias profundas. Esta forma de fe no renuncia a sus convicciones, pero tampoco las utiliza como armas. En sociedades diversas y complejas, la fe puede funcionar como un lenguaje simbólico que conecta experiencias humanas universales: el sufrimiento, la búsqueda de sentido, la necesidad de pertenencia. Cuando se expresa desde este lugar, facilita el encuentro más que la confrontación. No elimina las diferencias, pero ofrece un terreno común desde el cual dialogar. El caos colectivo también pone a prueba la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Las crisis sociales tienden a revelar contradicciones, discursos que hablan de valores, pero prácticas que los niegan. En este contexto, la fe pierde credibilidad cuando no se traduce en comportamientos concretos. Por el contrario, cuando existe coherencia, incluso las personas escépticas reconocen su valor. Es en este punto donde la fe se vuelve incómoda. No solo cuestiona estructuras externas, sino también actitudes internas: indiferencia, conformismo, apatía. La fe vivida de manera colectiva interpela a las personas a asumir responsabilidades, a involucrarse, a no permanecer completamente al margen. En un mundo caótico, esta interpelación puede generar resistencia, pero también transformación. A medida que se observa el impacto colectivo de la fe, se hace evidente que su fuerza no reside en el control ni en la imposición, sino en la capacidad de inspirar. Inspirar gestos de solidaridad, prácticas de cuidado y espacios de diálogo en medio de la fragmentación. Esta inspiración no siempre es reconocida de inmediato, pero actúa de manera silenciosa y persistente. Al llegar a este punto del recorrido, surge una transición natural hacia una dimensión más profunda. Si la fe puede sostener a las personas y contribuir al tejido social, ¿qué ocurre cuando el caos se vuelve extremo, cuando las pérdidas son irreparables y las preguntas parecen no tener respuesta? Es ahí donde la fe se enfrenta a su desafío más grande, el sufrimiento. Esa será la reflexión que abrirá la siguiente página. Cuando el caos alcanza su forma más cruda, suele hacerlo a través del sufrimiento. No el sufrimiento abstracto del que se habla en términos generales, sino aquel que irrumpe de manera personal e irreversible: la pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, la quiebra de un proyecto vital, la experiencia de la injusticia directa. En estos momentos, las reflexiones teóricas dejan de ser suficientes y la pregunta por la fe se vuelve urgente, casi inevitable. El sufrimiento tiene una capacidad particular para despojar a la fe de cualquier superficialidad. Frente al dolor real, las explicaciones rápidas suelen resultar inadecuadas, e incluso ofensivas. Decir que todo pasa por una razón o que todo estará bien puede generar distancia en lugar de consuelo. En estos contextos, la fe no se mide por la cantidad de respuestas que ofrece, sino por su capacidad de permanecer. Permanecer junto al sufrimiento, sin intentar resolverlo de inmediato, es una de las expresiones más exigentes de la fe. Implica aceptar que hay experiencias que no pueden ser comprendidas plenamente ni justificadas. Esta aceptación no significa resignación, sino reconocimiento de los límites humanos. La fe, en este escenario, se convierte en una forma de acompañamiento, más que en una explicación.
Muchas personas descubren que, en medio del sufrimiento, la fe cambia radicalmente de forma. Aquello que antes parecía central pierde relevancia, y lo esencial emerge con mayor claridad. La fe deja de estar asociada a certezas intelectuales y se vincula más estrechamente con la experiencia de ser sostenido, incluso cuando no se entiende cómo ni por qué. En este punto, resulta evidente que la fe no siempre se manifiesta como fortaleza visible. A veces se expresa como vulnerabilidad, como llanto, como silencio prolongado. Estas expresiones, lejos de ser señales de fracaso espiritual, revelan una fe que se permite ser humana, una fe que no se disfraza de invulnerabilidad frente al dolor. El sufrimiento también pone a prueba las imágenes que se tienen de lo divino o de lo trascendente. Las representaciones simplificadas suelen colapsar ante la experiencia del dolor profundo. Esto puede generar una crisis, pero también una oportunidad para reconstruir una comprensión más compleja y honesta. Una fe que sobrevive a este proceso suele ser menos idealizada, pero más arraigada. En muchas tradiciones, el sufrimiento compartido ocupa un lugar central, no como algo deseable, sino como una experiencia que conecta profundamente a las personas. En estos momentos, la fe se manifiesta en gestos de presencia, alguien que acompaña sin palabras, una comunidad que sostiene, una red que no abandona. Estas expresiones no eliminan el dolor, pero evitan que se transforme en aislamiento total. El caos del sufrimiento también confronta a la fe con la injusticia. No todo dolor es inevitable, mucho surge de decisiones humanas, de estructuras desiguales, de violencia evitable. En estos casos, la fe no puede limitarse al consuelo interior. Se ve interpelada a reconocer el daño y, cuando es posible, a actuar para que no se repita. Esta dimensión ética de la fe cobra una relevancia especial en contextos de sufrimiento colectivo. Aún así, existen experiencias donde no hay reparación posible, pérdidas definitivas, rupturas irreversibles, cambios que marcan un antes y un después. En estos escenarios, la fe no promete restauración completa, pero puede ofrecer una forma de integración. No se trata de volver a ser quien se era antes, sino de aprender a vivir de otro modo, incorporando la herida a la propia historia. Al atravesar el sufrimiento, algunas personas descubren que la fe no les dio lo que esperaban, pero sí algo distinto, la capacidad de seguir adelante sin negar lo ocurrido. Esta capacidad no es heroica ni espectacular, es frágil, cotidiana y profundamente humana. Y precisamente por eso, resulta significativa. Al llegar a este punto, la pregunta inicial se transforma una vez más. Si la fe puede permanecer incluso en el sufrimiento más profundo, ¿qué ocurre cuando se mira hacia atrás y se intenta dar sentido a la experiencia vivida? ¿Puede la fe ayudar a integrar el caos en una narrativa más amplia de vida? Esa reflexión marcará el inicio de la siguiente página. Después de atravesar el caos, la duda y el sufrimiento, surge una etapa distinta, menos visible pero profundamente transformadora, la integración. No se trata de encontrar explicaciones definitivas ni de cerrar todas las heridas, sino de intentar comprender cómo las experiencias vividas se incorporan a la propia historia. En este punto, la fe ya no se experimenta como una respuesta inmediata, sino como un marco que permite reorganizar el sentido de lo vivido. Integrar el caos implica reconocer que la vida no sigue una línea recta. Las rupturas, las pérdidas y las contradicciones no son simples interrupciones del camino, sino parte de él. Esta comprensión no elimina el dolor retrospectivo, pero evita que la experiencia quede fragmentada. La fe, en este proceso, actúa como una narrativa amplia que permite conectar los distintos momentos de la vida sin reducirlos a éxito o fracaso. Muchas personas descubren que, al mirar hacia atrás, aquello que parecía puro desorden comienza a adquirir una forma distinta. No necesariamente más clara, pero sí más habitable. La fe no reescribe los hechos, pero cambia la forma de interpretarlos. Permite reconocer aprendizajes, transformaciones internas y vínculos que surgieron precisamente en contextos de dificultad. Esta reinterpretación no ocurre de inmediato. Requiere tiempo, distancia y, en muchos casos, acompañamiento. El caos vivido deja huellas que no desaparecen con facilidad. Sin embargo, cuando se les da espacio y se las reconoce, estas huellas pueden convertirse en puntos de referencia. No para glorificar el sufrimiento, sino para comprender cómo influyó en la construcción de la propia identidad. En este proceso de integración, la fe se vuelve menos discursiva y más contemplativa. Ya no busca responder todas las preguntas, sino sostener una mirada más amplia sobre la vida. Esta mirada permite aceptar que algunas experiencias no tienen un sentido claro, pero aún así forman parte de una historia que continúa desarrollándose. La fe, entonces, se relaciona más con la aceptación que con la explicación. Aceptar no significa resignarse pasivamente.
Significa reconocer lo ocurrido sin negarlo ni idealizarlo. La fe facilita esta aceptación al ofrecer un espacio interior donde el pasado no define completamente el presente ni limita el futuro. Permite convivir con la memoria del caos sin quedar atrapado en ella. Para muchas personas, esta etapa marca un cambio profundo en la manera de relacionarse con el tiempo. El pasado deja de ser solo una fuente de dolor o nostalgia, y el futuro deja de percibirse exclusivamente como amenaza. El presente adquiere mayor densidad, porque se convierte en el lugar donde la vida se despliega con mayor claridad. La fe, en este sentido, ancla a la persona en el ahora. Este anclaje no elimina la incertidumbre, pero la vuelve más manejable. Al integrar el caos en la propia narrativa, la persona ya no se percibe únicamente como víctima de las circunstancias, sino como alguien que ha atravesado experiencias complejas y continúa avanzando. La fe refuerza esta percepción sin caer en el orgullo ni en la negación de la fragilidad. En este punto del recorrido, resulta evidente que la fe no devuelve a la persona al punto de partida. No restaura una versión idealizada del pasado. Lo que ofrece es una transformación gradual de la mirada. El mundo sigue siendo caótico, pero la manera de habitarlo cambia. La fe no elimina el desorden externo, pero contribuye a una mayor coherencia interna. Al integrar el caos, surge una forma distinta de sabiduría. No una sabiduría teórica, sino una que se expresa en la manera de tomar decisiones, de relacionarse con los demás y de enfrentar nuevas crisis. La fe se convierte así en una experiencia acumulativa, que se construye a partir de lo vivido, no a pesar de ello. Este proceso de integración abre la puerta a una última reflexión antes de cerrar el recorrido. Si la fe puede acompañar el caos, la duda, el sufrimiento y la reconstrucción del sentido, ¿qué lugar ocupa entonces en la vida cotidiana que continúa, con sus nuevos desafíos y su incertidumbre permanente? Esa pregunta prepara el camino para la siguiente página. Después de integrar el caos a la propia historia, la vida continúa, no como una versión corregida del pasado, sino como una realidad abierta, cambiante y, en muchos sentidos, impredecible. En este escenario, la fe ya no ocupa un lugar extraordinario ni se manifiesta solo en momentos críticos. Se instala en lo cotidiano, acompañando los gestos simples, las decisiones ordinarias y los nuevos desafíos que inevitablemente aparecen. La fe, en esta etapa, se reconoce menos por lo que se dice y más por la manera en que se vive. Se refleja en la forma de enfrentar una dificultad menor sin que se convierta en una crisis total, en la capacidad de tolerar la ambigüedad sin necesidad de respuestas inmediatas, en la disposición a seguir aprendiendo incluso después de experiencias dolorosas. Esta fe no necesita ser demostrada, se hace visible en la coherencia. El mundo, mientras tanto, no se vuelve más estable. Las noticias continúan hablando de conflictos, cambios acelerados y tensiones constantes. La diferencia es que la persona ya no experimenta este caos de la misma manera, no porque sea inmune a él, sino porque ha desarrollado una mayor capacidad de discernimiento. Aprende a elegir qué atender, qué soltar y qué no cargar innecesariamente. En este punto, la fe se vincula estrechamente con la responsabilidad personal. No se espera que una fuerza externa resuelva los problemas, pero tampoco se asume que todo depende exclusivamente del esfuerzo individual. Existe una conciencia más clara de los propios límites y, al mismo tiempo, una apertura a aquello que no se controla. Esta combinación genera una forma de equilibrio que no es estática, pero sí flexible. La vida cotidiana ofrece innumerables oportunidades para ejercitar esta fe madura. En los vínculos, cuando surgen desacuerdos que no se resuelven fácilmente. En el trabajo, cuando los resultados no dependen solo del mérito. En la salud, cuando el cuerpo recuerda su vulnerabilidad. En todos estos ámbitos, la fe actúa como un recordatorio silencioso de que la vida no se reduce a la suma de circunstancias favorables. Esta forma de fe también permite convivir con personas que han tomado caminos distintos. Al no necesitar validarse constantemente, se vuelve menos defensiva y más abierta al diálogo. Reconoce que cada persona atraviesa el caos de manera diferente y que no existe una única forma legítima de buscar sentido. Esta apertura no diluye las convicciones, pero las sitúa en un marco de respeto. En la cotidianidad, la fe se manifiesta como atención. Atención a los propios pensamientos, a las emociones que surgen, a las necesidades del entorno. Esta atención evita que el caos externo se traduzca automáticamente en caos interno. No siempre lo logra, pero reduce su impacto. La fe, entonces, no promete estabilidad permanente, pero favorece una mayor conciencia. También aparece una relación distinta con la incertidumbre futura. Aunque persiste la preocupación, ya no paraliza del mismo modo. La experiencia vivida ha demostrado que es posible atravesar situaciones difíciles y seguir adelante. Esta memoria fortalece la confianza,
no en resultados específicos, sino en la capacidad de adaptación y aprendizaje. En este tramo del recorrido, la fe deja de ser una respuesta a la pregunta inicial y se convierte en una manera de formularla continuamente. Ya no se pregunta solo si es posible tener fe en un mundo caótico, sino cómo vivir con sentido en medio de ese caos, día tras día. La fe se vuelve una práctica constante, no una conclusión cerrada. Al acercarse el final de esta historia, resulta evidente que la fe no elimina el caos ni lo justifica. Lo que hace es ofrecer una forma distinta de habitarlo. Una forma que reconoce la fragilidad, acepta la incertidumbre y aún así, elige no renunciar al sentido. Esta comprensión prepara el terreno para el cierre final, donde la pregunta inicial vuelve a plantearse, no como un dilema, sino como una invitación abierta. Al volver a la pregunta inicial, si es posible tener fe en un mundo tan caótico, la respuesta ya no aparece como una afirmación simple ni como una negación definitiva. Después de recorrer el caos, la duda, el sufrimiento, la integración y la vida cotidiana, la fe se revela como algo distinto a lo que muchos imaginan. No es una garantía de estabilidad, ni una promesa de que todo saldrá bien, ni una explicación que ordena el mundo desde afuera. Es, más bien, una forma de estar en él. La fe posible en un mundo caótico es una fe que no ignora la realidad. Reconoce la complejidad, acepta la incertidumbre y no huye del dolor. No busca eliminar las preguntas, sino aprender a convivir con ellas. En lugar de ofrecer certezas absolutas, ofrece una orientación interna que permite atravesar la fragilidad humana con mayor conciencia y responsabilidad. Esta fe no pertenece exclusivamente a una tradición, ni exige una identidad determinada. Puede manifestarse de maneras diversas, adaptándose a las experiencias, convicciones y contextos de cada persona. Lo que la define no es la ausencia de conflicto, sino la decisión de no renunciar al sentido, incluso cuando el mundo parece desordenado y contradictorio. El caos seguirá existiendo. Las crisis no desaparecerán y la incertidumbre continuará formando parte de la experiencia humana. Sin embargo, la fe, entendida de este modo, permite evitar ese caos sin quedar completamente absorbido por él. No lo controla, pero lo atraviesa. No lo explica todo, pero acompaña. Y en ese acompañamiento, muchas personas encuentran la fuerza necesaria para seguir adelante. La conclusión no es una respuesta cerrada, sino una invitación abierta. Tener fe en un mundo caótico no significa negar lo que ocurre, sino elegir cómo responder a ello. Significa vivir con atención, con responsabilidad y con una esperanza sobria que no depende de resultados inmediatos. Significa aceptar que la vida es frágil, y aún así, digna de ser vivida con profundidad. Esta historia no busca convencer, sino acompañar una reflexión que sigue abierta. Cada persona encontrará su propia forma de responder a la pregunta inicial, desde su experiencia, su historia y su sensibilidad. Lo importante no es llegar a una conclusión única, sino atreverse a sostener la pregunta con honestidad. Si esta reflexión te resultó significativa, si sentiste que conectó con algo de tu propia experiencia, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguiremos explorando preguntas profundas sobre la vida, el sentido, la fe y la realidad que habitamos, siempre desde una mirada objetiva, humana y reflexiva. Quédate, acompáñanos y sigamos pensando juntos en medio de un mundo que, aunque caótico, sigue invitándonos a buscar significado.